Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, los saluda su servidor Fernando Zamora en una cápsula más del regalo de nuestra vida. En esta noche habremos de seguir abordando la trascendencia que tiene la ley de Dios en nuestra existencia, en nuestro trabajo para alcanzar el favor de Dios de ese galardón de la vida. Hemos de analizar hoy cómo es que la ley, para poder comprender a Cristo, nos va llevando de una manera muy especial en esa correcta comprensión de esa enseñanza que nos permite conectarnos con el trabajo que hace Jesucristo en la faz de la tierra, en ese plan que Dios trazara desde antes de la fundación del mundo, en donde su Hijo jugaría un papel importante. Pero para que esto sucediera, antes de que viniera Cristo a la tierra, fue importante que dentro de su propia ley Dios plasmara muchos aspectos que habremos de analizar más adelante, cómo es que Dios va poniendo en esos elementos de comprensión para que cuando llegara Cristo fuera posible entenderlo. Y nosotros vemos que con el pueblo de Israel esto no sucede, derivado de una incorrecta interpretación del mandamiento de Dios, que hace que de pronto se pueda de alguna manera dificultar la comprensión correcta de quién era Cristo. Pero a nosotros en este tiempo, a través de las Escrituras, se nos permite poder comprender de manera más precisa lo que representó la labor de Cristo en la tierra por medio de lo que enseñan los libros del Antiguo Testamento, especialmente la ley de nuestro Dios. Allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, verso 15, ya había dicho Dios que levantaría a un profeta de en medio del pueblo, al cual el pueblo tenía que escuchar. Y allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice la Escritura que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, porque para poder entender a Jesucristo necesitamos tener la guianza del Espíritu de Dios que nos lleve en una correcta comprensión de lo que la ley nos enseña, para comprender lo que Jesucristo hizo, porque de otra forma nos desconectaremos y pensaremos que Jesús vino a implementar una nueva doctrina, lo cual no es así, sino vino a transformar el corazón de los hombres a Dios por medio propiamente de los mandamientos. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 24, el apóstol Pablo hace uso de una expresión que a nosotros nos debe de servir para comprender este propósito que tiene la ley de Dios. En el capítulo 3, verso 24 de la carta a los Gálatas, dice la Escritura: de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. No podemos nosotros entender de manera correcta el propósito del Evangelio si primeramente no miramos lo que la ley nos enseña. De una forma alegórica, ya en el libro de Levítico, en el capítulo 25 y en el capítulo 26, dice la Escritura que para poder comer el pan añejo, el pan nuevo, tenemos que comer el pan añejo, y que para poder sacar el pan nuevo necesitamos primero sacar el pan añejo. Esto quiere decir que necesitamos mirar hacia el pasado, en donde quedó plasmada la voluntad de Dios y a través de la cual se nos permite poder comprender verdaderamente a Cristo. Dijo el profeta: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestro Señor Jesucristo, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16 y versículo 29, Él recomendaba y recomienda, porque hasta la fecha la voz de Cristo tiene eco en nuestro tiempo. Dice el versículo 29, y Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Para poder realmente entender todo este propósito, en donde el regalo de nuestra vida, que es la vida eterna, el Señor nos quiere ofrecer, necesitamos comprender cómo es que la ley
proyecta la persona de Cristo, proyecta el trabajo de Cristo, el propósito de Cristo sobre la tierra, y poder de esta forma verdaderamente entender a Cristo en relación a lo que hizo y a lo que dijo. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando habla acerca de la ley de Dios, en el capítulo 5 y versículo 18, dice de una manera muy clara que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. El problema del hombre en el tiempo presente es que cuando se habla de la ley, forzosamente se conecta con un compromiso. Y el problema con el ser humano es que rehúye al compromiso. Por eso Jesucristo nos hace a nosotros comprender que si queremos entender su labor sobre la tierra, necesitamos fundamentar ese conocimiento que nos lleva a obtener la fe en la enseñanza que la propia ley proyecta y que habrá de servirnos para poder de esta manera alcanzar los favores divinos. Allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 44, dice la Escritura de la siguiente manera: y él le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y mire cómo Jesús le hace y le dice a sus discípulos, les hace comprender que todo lo que sucede con él está conectado con las cosas que proyectaron Moisés, los profetas y también en los salmos, porque encontramos muchas cosas que en las Escrituras nos van a llevar siempre a comprender a Cristo, a comprender la labor de Cristo, a comprender la persona de Cristo, de tal manera que podamos ajustar nuestra vida y entender que realmente Jesús lo que vino a hacer al venir a la tierra es reconectar el corazón del hombre al mandamiento de Dios. Y por eso la ley se convierte en una proyección de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Allá en el Evangelio de Lucas también, en el capítulo 16, vamos a mirar una expresión que usa Jesucristo, en donde resulta complicado para el hombre del tiempo presente verdaderamente ajustar su vida a lo que Dios quiere. Pero si nosotros verdaderamente queremos alcanzar la vida eterna, necesitamos conectarnos con la ley de nuestro Dios. Porque lo que dice aquí Lucas 16, en el verso 31, dice así: mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Sabemos que el que se levantó de los muertos es Cristo. Él es el único que ha vencido a la muerte a través de esa manifestación del poder de Dios que lo levanta de ese sepulcro y que lo manifiesta como el ejemplo de lo que habrá de ser el regalo que Dios habrá de darle a todos aquellos que tengan esa dedicación a guardar los mandatos divinos. Pero dice Jesucristo, si no escuchamos a Moisés, si no escuchamos a los profetas, mucho menos podremos escuchar a aquel que se levantó de entre los muertos. Por eso, mi hermano, en esta noche yo quiero decirles que la proyección de la ley nos va a servir para comprender de manera correcta a nuestro Señor Jesucristo. Nos va a permitir comprender de manera correcta cómo encaminar nuestros pasos en la búsqueda del regalo de nuestra vida y poder alcanzar esa promesa que el Señor nos da. Pero necesitamos verdaderamente buscar a Cristo en las expresiones que nos plasma en las Escrituras Moisés, los profetas y los salmos. Nosotros necesitamos buscar ahí a Jesús para comprender verdaderamente que si queremos llegar
al regalo de nuestra vida, tenemos que entender cómo es que Jesús nos lleva de una manera muy amorosa al cumplimiento del mandamiento divino. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.